Hay ocasiones que transforman tu vida de manera permanente. Permanecen grabados en tu mente, surgiendo en tus pensamientos cuando menos lo imaginas. Constantemente te cuestionan sobre tu identidad, tus conocimientos y tus creencias previas. ¿La noche estuvo llena de tormenta? El silencio no fue solamente interrumpido por el viento. La lluvia no solo causó estragos en las calles, sino que el vendaval también destrozó las paredes. Lo que presencié, las acciones de mi vecino, aún me llenan de temor en lo más profundo de mi ser. Durante todo el día, la lluvia había estado cayendo de manera constante y pausada, pero al llegar la noche se intensificó de forma violenta. A través de los árboles, el viento azotaba con fuerza, haciendo vibrar los cristales. La clase de tormenta que provoca la sensación de que el mundo se reduce, se vuelve más sombrío, como si algo acechara en la oscuridad. Se fue la electricidad. La oscuridad lo envolvía todo. Todo estaba en calma, a excepción de la tormenta que rugía afuera. Después, apareció una luminosidad. Fingida resplendent. Iluminación de la lámpara. Caminando por la calle. La vivienda de Ethan. No entiendo la razón por la que me acerqué a la ventana. Tal vez se tratara de simple curiosidad. Tal vez sea un impulso natural. Sin embargo, al dirigir mi mirada, presencié algo que prefería no presenciar. Un par de silueta. En movimiento. En las proximidades. Muy próximo. Después, uno de ellos se hizo público. No era la mujer con la que estaba casado. Siento un vacío en el estómago. Mi aliento se entristeció. Ethan es el nombre del individuo. El individuo que vive al lado de mi casa. Quien alzaba la voz todas las mañanas. Quien solía indagar acerca de cómo me había ido. Su mujer se encontraba fuera de la localidad. No se encontraba en soledad. La forma en que la observaba a ella. La forma en que lo observaba ella. Ya me lo imaginaba. La forma en que se desplazaban sus manos. La forma en que se aproximaba a él. De la forma en la que se encontraban bajo esa luz. Sin tener la menor idea de que alguien nos observaba. Debería haber prestado atención. Sería conveniente que hubiera optado por desplazarse a pie. Sin embargo, no lo realicé. En ese instante, experimenté un cambio interno. No me encontraba solo observando un acto de deslealtad. Era consciente de ello. Evita centered angustiado. No le resulta desagradable. En el proceso de identificación. Fue en ese momento cuando me percaté de que la tormenta no solo se encontraba fuera. También lo llevaba en mi interior. Si hubiera tenido conocimiento de lo que ocurría a escasa distancia, quizás habría podido impedirlo. Sin embargo, hay ciertas realidades que solo salen a la luz cuando ya no se puede hacer nada al respecto. ¿Qué es esto? Apenas fue el principio de todo. Si disfrutas de relatos verídicos que revelan lo sorprendente, lo secreto y lo inimaginable, no dudes en suscribirte en este momento. Lo que pasó después te dejará sorprendido. Cuando me encontré con Ethan por primera vez, lo vi en su camioneta con la puerta trasera abierta, ocupado arreglando su coche. El sol se despedía en el horizonte, proyectando una luz anaranjada sobre todo a su paso. Recién llegaba de la tienda, cargando las bolsas de alimentos mientras mi esposo apenas levantaba la vista de su celular. Ethan se había percatado. Anduvo, mostró una sonrisa y cogió una bolsa de mis manos. Permíteme asistirte con esa tarea. Recuerdo lo cómodo que me resultaba su compañía, como si realmente me comprendiera, como si no fuera simplemente un elemento más del entorno. Cuando entré, mi esposo apenas apartó la mirada de la cama. Hace un año que eso ocurrió. Desde ese momento, he observado ciertos aspectos. La forma en que Ethan siempre permanece un instante más cuando nos interponemos entre él y los demás. La forma en que sus ojos me buscan cuando se ríen de mis palabras. La forma en que detecta cuando requiero compañía, cuando necesito a alguien que me pregunte cómo me siento y lo dice de corazón. También he percibido algo acerca de mí. Cuando lo veo, siento como mi corazón late un poco más rápido. Observo la casa un poco más desde la ventana. Cuando su esposa se marcha, me pregunto qué estará haciendo. Ella se desplaza con frecuencia. Indica que comiences a laborar.
Ha estado ausente durante varias semanas seguidas. Siempre que estoy en casa, mi esposo parece estar presente físicamente, pero de alguna manera su atención siempre está en otro lugar. Antes, nuestra forma de ser era distinta. Durante las últimas horas del día, se entablaban charlas animadas, movimientos rápidos en la cocina y risas cómplices entre nosotros. ¿En este momento? En este momento reina la quietud. En la actualidad, las mesas de cena se encuentran desocupadas y las charlas elegantes se interrumpen por la luz de los teléfonos móviles. Me repito que es una situación común. El esposo experimenta diferentes etapas. Las personas experimentan comodidad, sin embargo, esa sensación comienza a asemejarse mucho a lo imperceptible. Y el ser invisible comienza a experimentar una sensación de imparable. Esa noche, observando a Ethan desde la ventana, algo se quebró en mi interior. La forma en que la afectó a ella. A paso pausado. Hecho a propósito. La forma en la que se desplazaban sus manos. La forma en que su cuerpo se inclinó hacia él. La forma en que su universo se limitaba a su relación. Dejé escapar un suspiro mientras apretaba mis dedos contra el cristal. No se trataba de envidia. No es del todo preciso. La situación tuvo una dimensión más profunda. Algo revoloteó en mi estómago y exclamó: ¿recuerdas la última vez que alguien te observó de esa manera? Al regresar, observé mi respiración agitada mientras caminaba. La casa que era mía parecía tener una temperatura baja. Es demasiado amplio. El ambiente es sumamente callado. Faulty. Mi esposo seguía en el mundo de los sueños. Para mí, su espalda. En mi abdomen ha aparecido una protuberancia. Aunque aún se oía la lluvia golpeando en el exterior, en el interior la tormenta ya había comenzado. Los cristales eran azotados por la lluvia, que caía con más intensidad, mientras el viento aullaba entre las ramas de los árboles. La tormenta avanzaba en la lejanía, acercándose poco a poco y derribando las estructuras. Noté la alteración en la atmósfera, cargada con algo más que simplemente la lluvia. Después, la llegada de la noche. De repente, el sonido del refrigerador y la luz artificial de la salida se esfumaron. En la residencia reinó el silencio, solo interrumpido por el sonido de la tormenta en el exterior. Permanecí en ese lugar brevemente, sintiendo los latidos de mi corazón y viendo mi reflejo casi tangible en el cristal. Volteé y me cansé de mirar mi teléfono, buscando una linterna o cualquier objeto que pudiera iluminar la oscuridad. Después, un impacto. Realmente hermoso. Es de suma importancia. Experimenté un aumento en mi ritmo respiratorio. Tuve dudas. Un nuevo impacto. Avancé con calma hacia la entrada, mis dedos se deslizaron alrededor del pomo antes de girarlo. Ethan, con la ropa pegada al cuerpo, su vestimenta adherida a la piel, gotas de lluvia escapando de su cabello. Su aliento era inconstante, el pecho se elevaba y descendía como si estuviera a punto de enfrentar la tormenta para llegar a este lugar. En mi jardín ha caído un árbol. Con un susurro apenas perceptible, apenas logrando exhalar. Participó en la vista desde la ventana. Expulsa la fuerza. No deseaba estar sola en la oscuridad. Ella no se encontraba en el hogar. Claro que no, no me encontraba allí. Sufrí una quemadura intensa al descuidarme. Acercate. Dudó brevemente antes de tomar el frasco y adentrarse bajo la lluvia. Después de que él pasó, cerré la puerta, envolviéndonos en un silencio incómodo, en algo indescriptible para ambos. En la habitación, la escasa iluminación provenía únicamente de las pocas lámparas encendidas, proyectando su resplandor sobre las paredes. La atmósfera entre nosotros cambió, volviéndose más denso y sombrío, impregnado de un secreto no revelado. Le mandé una toalla. Cogió la toalla, mientras sus dedos la limpiaban, fría y sucia. Colocó la toalla sobre su rostro, la pasó por su melena y suspiró. Expresó su deseo de evitar el aburrimiento. Ahora la voz es más apacible. Él se detuvo de repente, inclinando la cabeza. Tomé asiento en el extremo del sofá, observándolo fijamente. Está correcto. Un poco de tranquilidad en forma de silencio. Dirigió su mirada hacia la sala. ¿Se encuentra en estado de sueño? Di un grito. Así es.
Un nuevo momento de calma, esta vez prolongado. La intensidad de la lluvia aumentó. Una ráfaga de viento recorrió las ventanas. Ethan lloraba mientras observaba hacia abajo sus manos. Resulta entretenido. Solía disfrutar mucho de las tormentas en el pasado. Durante mi infancia, solíamos sentarnos juntos en la pared, observando tranquilamente. Según él, las tormentas evidencian su fortaleza en la lucha. Se inclinó hacia abajo. No logré comprender verdaderamente el significado de sus palabras. Hasta el momento, no. Observé su rostro iluminado por la luz de la lámpara. Me dije a mí mismo que las tormentas evidencian su fortaleza para resistir. Mi morofigimenti. Un abrazo posado. Así es. Algo se aproximó a mi pecho. Se aproximó con los brazos extendidos hacia abajo, abriendo las manos como si intentara llegar a su propio ser. Después de recorrer un largo camino, expresó al fin. Mi cónyuge. Ya me lo imaginaba. Cada persona del vecindario participó en ello. Mencioné que ella se desplaza por motivos laborales, aunque no esperaba una respuesta. Los labios se curvaron formando una delgada línea. Así es. Respiró por la nariz. Esa es la información que comparto con las personas. La forma en que lo expresó provocó que mi corazón se acelerara. El niño pequeño. Los ojos de Ethan me resultaban familiares. ¿Puedes percibirlo? Casi llegaba a ser un grito, su voz resonaba con fuerza. La soledad de ese tipo. Las palabras avanzaron hacia nosotros, densas e inamovibles. Es posible que haya dicho algo falso. Le hubiera podido expresar que no entendía el significado de sus palabras. Sin embargo, llevé a cabo la tarea. Durante las noches calladas, era consciente de ello. En los momentos de silencio entre frases no pronunciadas, percibía cómo me transformaba en una presencia invisible en mi propio hogar. Direm lágrimas. Su mirada se posó en mí, con una expresión enigmática y algo misterioso danzando en la profundidad de sus ojos. La habitación parecía muy reducida, el ambiente demasiado denso. La casa fue impactada por un rayo de luna. Ninguno de los presentes cambió de posición. Ninguno de los presentes pronunció palabra. Sin embargo, en ese instante, bajo la luminosidad de la lámpara, en el silencio compartido, tenía plena certeza. Y de esa manera llevó a cabo la acción. Me convencí de que simplemente estaba siendo cordial. Eso sería todo. Un residente afectado por el temporal. Un toque de tranquilidad, un destello de claridad. Solo eso. Sin embargo, mi corazón latía rápidamente. Fui capaz de percibirlo, experimentarlo, latiendo en mi pecho, en mi garganta, en el latido de mi brazo al extender la mano hacia otra lámpara. La resplandeciente luz del faro iluminaba la oscuridad, extendiéndose en la distancia y transformando las sombras en las superficies. Ethan se sentó a mi lado con los brazos apoyados en sus piernas, mientras mantenía la vista en el suelo. Los dientes chocaban descaradamente entre sí, como si trataran de encontrar un significado que no podían expresar con palabras. Era plenamente consciente de su presencia. Cada gesto, cada inhalación, el ascenso pausado y descenso de sus hombros, las largas hebras de cabello extendiéndose en los límites, la manera en que su brazo se extendió cada vez que la luz se filtró por la casa. No estaba solo observándolo. Lo estaba experimentando. Mi equivoque. Tenía un matrimonio. Tenía un matrimonio. Sin embargo, mi organismo no parecía percatarse. Mi piel se elongaba, experimentaba una sensación de vida que no había experimentado en mucho tiempo. Como si algo inactivo hubiera empezado a moverse, a estirarse, a salir de un profundo letargo. Alcancé otro destello y él también lo logró. Nuestras manos sufrieron fracturas. Tomez-moi un déconseau. Una ojeada. Debería haber lanzado con mayor celeridad. Debería haberse burlado de él. Ha realizado algunos comentarios desagradables sobre manos feas o sonidos de tormenta. Sin embargo, no llevé a cabo esa acción. Por un instante, sus dientes se acercaron hacia mí. Prácticamente nada. Prácticamente nada. Y aún experimentó la totalidad de las emociones. El calor recorrió mi espalda, se extendió por mi pecho y se instaló en mi estómago.
No se encontraba nada. Y resultaba excesivo. Volvió a tomar los dientes, que giraban en su mano. La atmósfera entre nosotros ha experimentado un cambio. Respiró pausadamente, muy despacio. Dirigieron su mirada resplandeciente hacia mí, en busca de algo inimaginable. Sufrí una quemadura intensa mientras observaba hacia el exterior. ¿Acaso el sufrimiento fue el único factor que intensificó todas las sensaciones? ¿Acaso desperté tras un largo tiempo de experimentar una sensación de torpeza? Mi mente se dirigió hacia mi esposo, quien yacía solo en la cama, alejado de mí como de costumbre. Reflexioné sobre la manera en que me contactaba, hasta que en cierto momento, comenzó a parecer más una responsabilidad que un anhelo. Recordé las noches en las que pasé contemplando el firmamento, cuestionándome si todo se reducía a lo que ahora es simplemente una pequeña vivienda. Ethan se movió en la silla, captando completamente mi atención. La expresión de ella había experimentado un cambio, volviéndose más suave, algo que se asemejaba a la comprensión que había percibido en sus rasgos. Como si tuviera conocimiento previo, como si estuviera presente en ese momento. La luz proveniente de la lámpara resplandeció, proyectando sombras en su rostro. Durante un instante, la sensación de pequeñez invadió a todos, quedando únicamente nosotros dos, en este preciso instante. No estaba seguro de si deseaba que todo llegara a su fin. La luz de la lámpara se filtró en la penumbra, iluminando brevemente el semblante de Ethan. Sus ojos se posaban sobre mí, no de manera común como la gente se observa mutuamente al conversar, ni como lo hacen los vecinos al cruzarse. Esto representaba algo adicional. Mantenía la concentración, con determinación y atención constante. Debería haber volteado hacia el exterior, pero omití hacerlo. Su mirada se iluminó al posarse en mis labios. El calor hizo crujir mi cuello y mi pulso se aceleró. Dejé que mis palabras salieran, interrumpiendo la quietud. Sería conveniente tomar algo para hidratarse. Me moví con mucha velocidad, con los pies bien plantados en el suelo. La atmósfera se percibió densa y pesada. Cambié de lugar hacia la cocina, alejándome del puente y de lo que nos había distanciado. Sin embargo, continuaba avanzando. Los pasos detrás de mí eran audibles, avanzando con calma y ritmo constante. Al tomar un vaso del armario, me quedé sin aliento. Se encontraba en proximidad, aún más cercano que en el pasado. Antes de visualizarlo, percibí su cercanía a través del calor que emanaba a mis espaldas. Volteé y lo vi allí, sin tocarme, sin pronunciar ni una sola palabra, simplemente presente, observando, aguardando. La distancia entre nosotros se hizo más evidente. La luz sobre la encimera resplandeció. La sensación de estrechez en la habitación era notable, ya que estábamos muy cerca el uno del otro sin llegar a tocarnos. Me dio miedo. Alcancé otro recipiente. Él llevó a cabo esa acción también. Se han desvanecido nuestros dedos. Hubiera sido posible retirarse. Sería conveniente haberse marchado. Sin embargo, no llevé a cabo esa acción. Estoy helado. Tampoco hubo movimiento en su mano. Una nueva luz proveniente de la lluvia iluminó la habitación, acompañada de un suave murmullo de la luna. Ninguno de los presentes pronunció palabra. Respiraba de manera pausada y profunda. Mi vehículo era excesivamente veloz y poco seguro. Sus dedos, aún mojados por la lluvia, acariciaban mi piel. Solo un grito breve. Sin embargo, lo experimenté en todas partes. Después se aproximó. No demasiado. Suficiente, nada más. Lo bastante para que la distancia entre nosotros se esfumara. Lo bastante para percibir su aliento tibio rozando mi piel. Emitía un tono de voz bajo y poco común. Indícame cuál es el lugar al que debo dirigirme. Me dispuse a abrir la boca. No hubo éxito. Tenía la necesidad de expresarlo. Tenía que concluir esta tarea. En la habitación contigua se encontraba mi marido. En pleno descanso. Sin conocimiento. Ethan seguía aguardando. Aún en las proximidades. Sentía como mi corazón latía rápidamente. Indícame cuál es el lugar al que debo dirigirme. No realicé esa acción. En ese instante, no lo deseaba.
Un incidente externo arruinó el instante. El viento derribó un enorme árbol que chocó violentamente contra la casa, provocando la rotura de las ventanas. Al tomar aire, Ethan retrocedió. Apenas unos cuantos piojos. Sin embargo, resultó ser adecuado. Suficiente para que el escalofrío se desvaneciera, provocando que la atmósfera entre nosotros se tornara cálida. Las manos se separaron a lo largo de sus brazos. Se produjo una lesión en su brazo. Durante un instante, ninguno de nosotros pronunció palabra alguna. El sonido de la tormenta resonaba a nuestro alrededor, reverberando en las paredes y desatando el desorden en mi interior. Mi corazón latía con fuerza, mientras mi respiración era tranquila. Aún percibía su cálido abrazo, como se aproximaba tanto, la manera en que su voz resonaba en mi mente, instándome a marcharme. Debió haberlo expresado en ese momento. Hubiera sido conveniente expresarlo con antelación. Sin embargo, no se planteó ninguna consulta. A punto estuve de tomar una decisión irreversible, a punto de perder algo irreemplazable. Mientras me esforzaba por enfrentarlo, mis dedos se aferraron al cuadro que estaba detrás de mí. Había experimentado un cambio en su semblante. La fuerza en su mirada se desvaneció, sustituida por un destello de algo que estaba por regresar o quizás algo más próximo a restringirse. De forma pausada, dejó escapar el aire. Ninguno de los presentes cambió de posición. Ninguno de nosotros tenía idea de qué palabras utilizar. Ahora la casa parecía tener una temperatura más baja. El instante de intensidad compartido se desvanecía rápidamente, transformándose en algo inesperado, en algo indescriptible para ambos. Después de secar mis labios, apenas pude susurrar. Sería conveniente que te fueras. Al principio, Ethan permaneció inmóvil. Su mirada no dejaba de seguir la mía, explorando con duda. Después de un momento, al fin, soltó un grito. Un grito que denota una comprensión gradual. Sin mostrar enojo ni sorpresa, como si tuviera pleno conocimiento del desenlace de la situación. Volvió sobre sus pasos. Después, continuamos con otra etapa. Acto seguido, sin decir nada más, se giró y abandonó la cocina. Permanecí inmóvil, atenta al sonido repentino de la puerta principal al abrirse. Al escuchar el sonido al cerrarse a sus espaldas. Respire profundamente. Pasé por alto que lo estaba sujetando. Una vez más, reinaba el silencio en la casa, salvo por el estruendo de la tormenta. La tormenta que sentía en mi interior estaba lejos de calmarse. Apoyé mi cuerpo contra el cuadro, mis manos sujetándome con fuerza como si fueran mi única salvación. Mis dedos se encontraban en movimiento. Experimenté una respiración acelerada y superficial. Ahora el ambiente cambió, el aire se percibía más gélido y denso. La cálida atmósfera que inundaba el entorno hace unos instantes se ha desvanecido, dando paso a algo distinto. Un poco menos ruidoso. Un tono más sombrío. Intenté tranquilizarme con los ojos cerrados mientras los guadifos se aproximaban hacia mí. ¿Había despertado mi esposo? ¿Y si no hubiera frenado? Imagina si el árbol no se hubiera derribado. Aún percibía la esencia de la presencia de Ethan, su cálido cercanía, la forma en que su aliento se había dibujado sobre mi piel. Aún mi cuerpo guardaba en la memoria la forma en que se inclinó hacia él, deseando más, deteniéndose solo lo necesario para dejarlo claro. Me convencí de que había tomado la decisión adecuada. A pesar de haberle indicado que se marchara, permití que avanzara demasiado, lo cual resultó ser casi más doloroso. Me obligué a desplazarme, a separarme de la pared, a atravesar la distancia aunque mis piernas flaqueaban debajo de mí. Antes de que pudiera evitarlo, me vi junto a la ventana. Mientras Ethan paseaba por la acera, inclinaba la cabeza ligeramente hacia abajo y metía las manos en los bolsillos. La lluvia seguía cayendo con fuerza, azotándolo una vez más. No corrió, no se aproximó y no volteó a mirar. Deberían haberle dado un respiro. En vez de eso, mi estómago se descompuso. Al abrir la ventana, mis ojos se posaron en la salida, en la puerta de mi cuarto. La puerta permanecía cerrada, él seguía dormido, sin conocer a nadie en absoluto. La diferencia entre los dos hombres me impactó profundamente.
uno paseando de noche y el otro descansando plácidamente en la habitación contigua. Sentí como si un peso se posara en mi pecho. Mi marido, el hombre con el que he edificado una vida juntos, aquel a quien prometí fidelidad, desconocía por completo lo ocurrido en nuestra propia casa. Él desconocía que me encontraba en la cocina con otro hombre, sin aliento y muy asustado. El aire se había llenado de algo amenazante. Había tardado mucho en mostrarme que en realidad había una parte de mí que lo quería. Ethan estaba al tanto. Los dos éramos conscientes. Envolví mis brazos alrededor de mi cuerpo, como si pudiera contenerlo todo y evitar el dolor de hundirme aún más. Esto no tenía importancia alguna. Se había adentrado en una situación peligrosa, algo que no podía ignorar como si no existiera. Tration sentimental. En ocasiones, esa situación puede resultar igual de perjudicial que la situación concreta. Tomé asiento en la mesa de la cocina, observando la luminosa lámpara, mientras mis dedos recorrían el borde del frasco sin agua frente a mí. No experimenté un aumento en mi ritmo mental. ¿Eso sucedió de verdad? ¿O acaso se trató únicamente de la sensación de estar solo? El fenómeno climático había dado origen a un universo particular. Una velada alejada de lo cotidiano, donde el transcurrir de las horas se desvaneció, donde el mutismo potenció los sentimientos, donde la separación entre dos individuos se desvanecía hasta ser casi imperceptible. Sin embargo, en ese momento la tormenta se encontraba disipándose. Desconocía lo que estaba dejando en el pasado. ¿Compartía Ethan los mismos sentimientos? ¿Acaso fue tan solo un instante pasajero? Un objeto en suspensión, nutrido por la falta de luz, la lluvia y el silencio de una residencia deshabitada. ¿Acaso aguardaba esto con la misma anticipación que yo? Pasé la mano por mi pelo mientras respiraba agitadamente. La parte trasera estaba protegida, inamovible como una sombra. Aunque no había realizado ninguna acción concreta, tenía el deseo de hacerlo, lo cual era satisfactorio. Dirigí la mirada al pasillo, en dirección a la puerta de la habitación que estaba cerrada. Aún se encontraba mi esposo en ese lugar, aún dormido, aún sin conocimiento alguno. ¿Te habrías dado cuenta si no hubiera llegado a la cama? ¿Podría ser cuidadoso? El pensamiento se adentró en su mente más de lo que estaba dispuesto a reconocer. Intenté recordar cuándo fue la última vez que me miró de la misma forma que lo hizo Ethan. La vez anterior que su voz había descendido de manera sorprendente, y la última ocasión en que su contacto se mantuvo como si temiera soltarse. Era imposible para mí. Reflexioné sobre mi situación anterior. Las noches calladas rebosantes de charlas eran la manera en que me conducía a sus brazos sin necesidad de hablar, simplemente porque así lo deseaba. En algún punto del camino, todo aquello se había esfumado. Actualmente residíamos bajo el mismo techo, descansábamos en el mismo suelo, sin embargo, entre nosotros existía una separación mayor que la de cualquier tempestad. Ethan, un individuo que casi era un desconocido, logró que me sintiera comprendida de una forma que mi esposo no lo había hecho en mucho tiempo. Así es, esa fue la auténtica deslealtad, ¿no es cierto? No fue el instante en la cocina ni la manera en que habíamos limpiado nuestros dedos, sino el hecho de que una parte de mí anhelaba ese momento más que yo para reparar lo que había dañado en mi hogar. ¿Es posible regresar al estado anterior de las circunstancias? ¿Realmente deseaba eso? En este momento, el silencio en la casa se hizo más denso, ejerciendo una presión sobre mí. El peso de todas las palabras no expresadas, de todo lo pasado por alto, de cada emoción guardada en silencio. Ethan cruzó mi mente. Lo volvería a encontrar durante el día, en el transcurso habitual de la vida, en el correo electrónico, en el autobús, de la forma informal en que los vecinos interactúan con amabilidad y un toque de conversación. Ambos éramos conscientes de que la tensión persistiría a pesar de que la tormenta hubiera terminado. Permanecería en ese lugar, suspendido bajo la capa exterior, en silencio, aguardando. Hay decisiones que lo transforman todo. ¿Podrías proporcionar algunas más, por favor? Hay algunas tareas que nunca se completan, pero aún así dejan un impacto. En ese lugar iluminado por la tenue luz, mis pensamientos se bloqueaban y mi ritmo cardíaco aún no se había estabilizado. En este momento, la casa se sumía en el silencio,
mientras la tormenta rugía a lo lejos. Sin embargo, en mi interior algo nuevo había comenzado, algo que ya no podía deshacer. Le había indicado a Ethan que se fuera, sin embargo, había aguardado un tiempo excesivo. Permití que el instante se prolongara, permití que el silencio se expresara en mi lugar, dejé que mi indecisión flotara en el aire entre ambos. Y ese titubeo tenía un significado. No ignoraba esa situación, no era ingenuo, ya que en realidad, esa noche no solo estaba Ethan, sino también yo. Ahora cargo con el peso de esa situación, la conciencia de anhelar algo inapropiado, de haber permitido que mis emociones me dominaran en lugar de alejarme de ellas, de que un instante más, un simple aliento adicional, habría cambiado todo. ¿Cuál habría sido tu actuación? ¿Te has encontrado alguna vez en una situación en la que una decisión podría alterar por completo el curso de los acontecimientos? ¿Cómo es que la frontera entre lo correcto y lo incorrecto se desvaneció de forma tan sutil, tan gradualmente, que no percibiste que la cruzabas hasta que ya era tarde? Podemos conversar en la sección de comentarios. No se trata de emitir juicios, sino de tener diálogos auténticos. Si disfrutas de relatos verídicos que te invitan a cuestionar, experimentar emociones y reflexionar, asegúrate de darle tu aprobación y suscribirte. En ocasiones, las narraciones más impactantes son aquellas que resultan difíciles de relatar. Algunas molestias son superadas. Algunas causan daño. ¿Podrías proporcionar algunas más, por favor? Existen algunas situadas en los límites entre lo que estuvo a punto de ocurrir y lo que jamás llegará a suceder. Tendré la oportunidad de encontrarme con Ethan una vez más. En la ocasión siguiente. Dudo de mi capacidad para superar esta situación.